RTP. Está de forma presencial la abogada Paulina Andrade. Ella es experta en derecho de energía y vamos a hablar sobre el catastro minero. Bienvenida, abogada, gracias por acompañarnos en la mañana en RTP, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Hablemos del catastro minero, que es el tema que nos convoca, pero quisiera tener una actualización de este tema. En julio empezó una primera fase, a septiembre, ¿en qué fase estamos? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Cuál ha sido la aceptación también de las empresas mineras, de los mineros que se dedican a esta actividad y que también han tenido en contra? Porque hay quienes decían que el catastro minero no iba a solucionar la minería ilegal, uno de ellos, el presidente de la CONAIE, el señor Vargas. Sí, la verdad es que este año tuvimos la apertura del catastro minero. Como dices, empezó en julio con un decreto presidencial y desde entonces se ha ido avanzando poco a poco. Han tenido, me parece, 284 solicitudes de apertura del catastro de concesiones. Lo que sí deberíamos dejar claro es que se aperturó el catastro minero no metálicos, no de metálicos. Entonces, en principio, todas las concesiones que se están solicitando son para material de construcción, esencialmente. Han habido ciertas críticas, creo que mayormente hemos visto críticas por el impacto ambiental que puede llegar a tener tantas nuevas concesiones y también por el tema de la minería ilegal, porque se están pidiendo muchas concesiones en lugares donde no hay material no metálico, sino más bien donde existe el material metálico, y también en lugares donde se estaba dando minería ilegal tratando de regularizar estas concesiones que nunca se dieron. Entonces, sí. Detallemos más de estas más de 200 pedidos o solicitudes para el catastro minero en lo que usted muy bien ha señalado, un catastro minero para concesiones en donde hay material no metálico. ¿Qué significa esta palabra no metálico? ¿Qué consiste y cuál es el pedido en sí o cómo funciona el catastro minero para este segmento? La minería aquí la dividimos en dos, no metálicos y metálicos. El no metálico es el que tiene material de construcción, arcilla, cuarzo, mármol, arena, etc. Y el metálico, estamos hablando de oro, cobre, material metálico como tal. Cada uno tiene una diferente manera de ser extraído. El no metálico usualmente se hace a cielo abierto, es las canteras que tenemos en Vía La Costa, por ejemplo. Ese es el catastro que está abierto. El catastro metálico no se ha tocado todavía, se mantiene cerrado, solo se aperturó el catastro no metálico, en teoría por la construcción. ¿Qué implica este catastro? ¿A qué se va a ser responsable? ¿Cuál va a ser el seguimiento? ¿Por qué se lo está pidiendo también? Porque entendería que hay diferentes tipos de reparaciones en el caso de, por ejemplo, de estas dos formas de extraer o de explotar la tierra, ¿no? O de trabajarla. Entonces, lo que se busca con este catastro es no solamente tener un listado de quienes están practicando la actividad, sino también pues buscar la reparación al medio ambiente. ¿Qué implica, por ejemplo, o cuáles son las responsabilidades que se tiene ante el catastro minero no metálico? El catastro es una plataforma donde se registran todas las concesiones, las áreas geográficas donde se va a hacer la extracción. Entonces, desde ahí se hace el registro de quién es dueño, cuánta extensión tiene y qué es lo que está sacando. ¿Quién es dueño o quién es concesionario? Perdón, ¿quién es el concesionario? Tienes razón. El dueño al final termina siendo el Estado porque se concesionan las áreas. Todo el subsuelo es del Estado. Exactamente, todo el subsuelo es del Estado. Entonces, dueños como tal no tenemos, a pesar de que depende de cómo estuvo alguna vez estructurado. Pueden haber dueños del suelo, pero no del subsuelo. Entonces, se empieza a ver también un problema entre quién puede ser dueño de un terreno, pero debajo está el material no metálico y hay otra persona que es concesionaria de ese espacio. Y eso también es algo que creo que va a ser interesante ver cómo lo manejan con el nuevo... ¿Y cómo lo podrían manejar? Normalmente lo que veo es que terminan comprando la tierra para quedarse con la concesión. Normalmente se hace una venta o el mismo dueño solicita la concesión. Okay. Eso es lo que usualmente hacen aquí, por lo menos. ¿Por qué no ha avanzado el catastro minero para los metálicos? ¿Qué ha ocurrido en este sentido? Entiendo que el metálico sí tiene diferentes características, sobre todo el material que se extrae es un material que, si bien es mucho más valioso, sí tiene más controles. Y al momento el problema que tenemos con la extracción de metálicos que sea irregular es con grupos de delincuencia organizada,
Entonces creería yo que están tratando de establecer controles para evitar que haya más problemas con este tipo de extracción. ¿Pero están con un consenso o se mantiene también en conversaciones a la interna de quienes practican la actividad? Porque yo le decía al inicio, y ahí sí hago un mea culpa y me rectifico, el señor Vargas se refería justamente al catastro minero metálico y señalaba, eso no va a terminar con la minería ilegal, y tal vez no, pero por lo menos te tiene un listado de quién está operando, en qué sector y en qué punto. ¿Cuál es el consenso, o a más de que se entiende que es fuertemente cooptado por bandas criminales, qué más vendría a ser parte de los consensos que nos ha llegado a pulir para lograr el catastro minero en justamente la actividad metálica? Primero que todo es la ubicación, dónde se va a abrir el catastro, si se va a abrir a nivel nacional, dónde se van a autorizar. Hay puntos rojos, o sea, puntos donde se encuentra mayormente concentrada la minería ilegal, que debería ser especialmente atendido. Entonces, al momento de abrir el catastro se tiene que determinar medios de control, medios también ambientales para evitar cualquier problema ambiental, pero sobre todo las ubicaciones en donde se van a dar estas concesiones. ¿Dónde usted creería que sería mejor y específico la aplicación del catastro? Bueno, es que si estamos hablando del no metálico, es donde estamos nosotros. Mayormente en Guayaquil, en Guayas, tenemos los repositorios no metálicos. En el sur del país está el metálico, entonces te tendría que decir que se tiene que hacer un estudio de dónde están los puntos críticos para, ya sea no abrir el catastro ahí hasta que puedan regularizar toda la minería ilegal que existe, o si se lo abre, establecer mecanismos de control permanente para evitar que se dé este tipo de minería ilegal todavía, porque yo puedo concesionar como Estado 1 hectárea, pero se hace minería en 6 hectáreas. Entonces, indistintamente de que se abra el catastro, se puede seguir dando minería ilegal si sobrepasan la concesión establecida. Es decir, hay una especie de minería que usa la formalidad para informalizarse. Claro, o se usa la pequeña minería cuando no estoy haciendo pequeña minería, sino... exactamente. ¿Qué se considera hoy pequeña minería y mediana y gran minería? ¿Cómo se mide eso, abogada? Se mide por la extensión. Entonces, no por la producción. Por la extensión, por la producción y por los métodos que se utilizan. Tenemos minería artesanal, pequeña minería, gran minería, dependiendo de cuál va a ser la extensión que tienen. La minería artesanal usa métodos menos industrializados, la pequeña minería usa ya métodos industrializados, pero en menor escala, y la gran minería es a mayor escala. No. Astrid. Abogada, finalmente, para ir concluyendo este tema, también dentro del catastro había pues conversaciones con el gobierno en los avances. Se mantienen estas mesas técnicas, que es lo que tal vez el gobierno también está exigiendo por parte de quienes se dedican a la actividad de las empresas, para poder caminar esa formalización o legalización de alguna u otra forma y quitar de las manos a estos grupos criminales que están muy bien identificados y que han ocasionado no solamente daños en quienes se han desplazado de sus zonas donde estaban habitando, porque hay desplazados, sino que además daños ambientales. ¿Qué es lo que pide el gobierno también ante esto? Porque se debe tener algún tipo de requerimiento del otro lado. Bueno, el gobierno sí está manteniendo mesas justamente para tratar de evitar los problemas que se han dado, pero al momento de abrir el catastro minero, lo que ellos tienen que mantener es un control establecido tanto en la ARCOM, que es el que está abriendo el catastro minero, como con el Ministerio de Ambiente y Energía, que va a ser el encargado de emitir los permisos ambientales para estas zonas, y asimismo hacer los controles para evitar un daño mayor. Sabemos que cuando se dan estas concesiones y no se hace el control, terminamos con problemas que vive, por ejemplo, la ciudad al momento de hoy en Vía La Costa, en Vía Daule también, solo que no se ve tanto porque no es una zona residencial. Pero indistintamente lo que tiene que hacer el gobierno es mantener este control y esta apertura, de saber también en qué momento llega al límite de una afectación que ya no debería o seguir concesionando o mantener las concesiones otorgadas si no se cumplen con los requisitos establecidos. Okay. Gracias, abogada. Una gran mañana. Muy gentil al haber venido hoy día acá. Gracias. Oiga. RTP